A más de 70 años del colapso del Tercer Reich, el pasado sigue proyectando su sombra sobre los descendientes de sus principales responsables. Nietos de figuras clave del régimen crecieron ajenos al peso real de sus apellidos, rodeados de silencio o relatos distorsionados. Pero todos, tarde o temprano, se vieron obligados a enfrentar la verdad. Colin Bettina Quandt tenía 16 años cuando descubrió que su abuela era Magda Goebbels, esposa del ministro de propaganda nazi y responsable del asesinato de sus 6 hijos, antes de suicidarse en el búnker de Hitler. Hasta entonces, vivía como heredera de una de las mayores fortunas industriales del país, construida en tiempos del régimen. La revelación la sacudió, se convirtió al judaísmo y tomó distancia de su entorno. Rainer Hoss atravesó su quiebre a los 15. Criado en un ambiente que glorificaba el apellido, descubrió que su abuelo, Rudolf Hoss, fue el comandante de Auschwitz, donde más de 1 millón de personas fueron asesinadas. Rompió con su familia y dedicó su vida a hablar públicamente, recorriendo sitios de memoria y colaborando con sobrevivientes. Jennifer Tige, una mujer afroalemana, conoció su historia a los 38 años, al hallar por azar un libro sobre su madre biológica. En sus páginas aparecía el nombre de su abuelo. Eamon Goth, comandante del campo de Plaszow, célebre por disparar a prisioneros desde su balcón. Siendo descendiente directa de un criminal nazi y al mismo tiempo parte de una minoría que ese régimen habría perseguido, su identidad se fracturó. Con el tiempo, eligió contar su historia y convertir la memoria en herramienta de conciencia. Aunque sus caminos fueron diferentes, todos parten de un mismo origen. Este documental recorre la vida de quienes crecieron sin saber que su apellido estaba escrito en las páginas más oscuras del siglo XX. Entre 1940 y 1943, Rudolf Hoss vivió con su esposa y sus hijos dentro del complejo de Auschwitz. Residía en una amplia vivienda con 10 habitaciones, baños, cocina y 2 sirvientes forzados, prisioneros del campo por ser testigos de Jehová. Mientras su familia disfrutaba de comidas elaboradas, café y vino, él dirigía desde allí el mayor centro de exterminio del régimen nazi. Hoss no fue solo un ejecutor disciplinado. Impulsó medidas adicionales para ampliar la capacidad de asesinato masivo. A comienzos de 1942, fue llamado a Berlín. Allí recibió la confirmación de Heinrich Himmler. Auschwitz se convertiría en el núcleo del exterminio de los judíos europeos, debido a su ubicación ferroviaria y a la construcción inminente de un crematorio con capacidad para incinerar más de 1.400 cuerpos diarios. Las instalaciones iniciales del búnker número 1 resultaban limitadas. Bajo su supervisión, se habilitó el llamado Búnker 2, también conocido como la Casa Blanca, equipado con 4 cámaras de gas capaces de asfixiar hasta 500 personas por turno. La siguiente fase fue más ambiciosa. En la noche del 13 al 14 de marzo de 1943, se usó por primera vez la morgue subterránea del crematorio número 2 en Birkenau como cámara de gas. Allí fueron asesinadas 1.492 personas, deportadas desde el gueto de Cracovia, utilizando 6 kilogramos de Zyklon B. Durante las semanas siguientes, Auschwitz alcanzó cifras nunca antes vistas. En solo 2 meses, más de 320.000 personas fueron asesinadas. En su punto máximo, el campo registró hasta 10.000 ejecuciones en un solo día. Hoss logró escapar con identidad falsa tras la guerra, pero fue localizado por tropas británicas en marzo de 1946. Entregado a las autoridades polacas, fue juzgado y condenado a muerte. La ejecución se llevó a cabo en abril de 1947, mediante ahorcamiento, junto al crematorio del campo que él mismo había organizado, muy cerca de la casa donde había criado a sus hijos. Rainer Hoss tenía 15 años cuando comprendió que su apellido escondía una historia que nadie le había contado. Durante una excursión escolar al campo de concentración de Dachau, se detuvo frente a un cartel que mencionaba a un alto oficial nazi con su mismo nombre. No era un oficial cualquiera. Era Rudolf Hoss, su abuelo. Ese momento marcó una fractura definitiva. Poco después, abandonó su casa, rompió vínculos con toda su familia y no volvió atrás. En el internado donde estudiaba, el jardinero, superviviente del Holocausto, lo golpeó al saber quién era su abuelo. Rainer entendió entonces que, para muchos, el apellido Hoss no solo evocaba un pasado,
sino una herencia imposible de separar. Una vez Hoss, siempre Hoss, le dijeron, y esa frase quedó grabada en su cabeza. La familia no compartía su rechazo. Al contrario, glorificaban la figura del abuelo y culpaban a los aliados por su ejecución. Negaban el exterminio, afirmaban que Auschwitz era solo un campo de detención y que los prisioneros vivían bien. La abuela lo llamaba el paraíso. Su padre, convencido de que los judíos eran los verdaderos culpables, intentó imponerle esa misma ideología. No lo logró. Para ellos, Rainer se convirtió en un traidor. Lo llamaron la oveja negra. Incluso décadas después, algunas declaraciones de familiares mantenían el mismo discurso. Una tía, entrevistada en Estados Unidos, ironizó con una frase que reflejaba ese negacionismo. ¿Cómo puede haber tantos supervivientes si mi padre los mató a todos? Rainer creció en un país que, en su infancia, evitaba hablar del nazismo. En los años 70, el pasado reciente era una presencia silenciosa. Nadie quería removerlo. Pero él no aceptó el silencio. Se refugió en archivos, recorrió bibliotecas, buscó documentos y testimonios. Pasó años tratando de reconstruir la verdad por su cuenta, sin apoyo ni guía. Enfrentar ese legado también significaba cargar con la reacción de los demás. Cuando decía su nombre, a menudo provocaba miedo o incredulidad, sobre todo entre los supervivientes. Pero después del impacto inicial, muchos aceptaban conversar con él durante horas. El diálogo, por difícil que fuera, se volvía necesario. Tras romper con su familia, Rainer Hoss no se conformó con el silencio. Decidió enfrentarse al peso del pasado desde la raíz. Visitó Auschwitz, el lugar donde su abuelo había organizado y supervisado la maquinaria del exterminio. Allí, entre ruinas y memoria, dio uno de los pasos más difíciles de su vida. Fue en ese mismo lugar donde se reunió con un grupo de estudiantes israelíes. Aquel encuentro, según reconoció después, fue uno de los momentos más intensos que ha vivido. Una joven le regaló una pequeña concha pintada con una estrella de David azul. Desde entonces, la lleva colgada del cuello, como símbolo de una memoria que decidió asumir. Su presencia en Auschwitz no fue solo testimonial. Acompaña a supervivientes en sus recorridos por los antiguos campos, facilita su estancia en Alemania y colabora en la organización de actos conmemorativos. En una de esas visitas, compartió espacio con un fiscal musulmán que representaba a las víctimas del Holocausto en una causa judicial. Para Rainer, ese gesto tenía un valor simbólico. Mostraba que los lazos entre comunidades perseguidas no deben romperse por narrativas de odio. En sus intervenciones públicas insiste en que los crímenes del pasado no pueden quedar impunes ni trivializarse. Cree que las señales de alerta siguen presentes. Recuerda que cada vez que se señala a un grupo por su color de piel, religión o identidad, se reproduce un mecanismo que ya conocimos en el siglo pasado. Cita como ejemplo el ascenso de discursos xenófobos en Europa, como el caso de Le Pen en Francia, y recuerda que su propia hija está casada con un musulmán, algo que menciona sin dramatismo, como parte natural de la vida. Sin embargo, su camino no ha estado libre de contradicciones. En 2009, fue criticado por ofrecer pertenencias de su abuelo al memorial de Yad Vashem. Aunque finalmente las donó a un instituto histórico en Múnich, el episodio dejó una sombra que muchos no olvidan. Tampoco él. Rainer reconoce que la figura de su abuelo lo seguirá persiguiendo. Incluso llegó a buscar a un antiguo prisionero polaco que había sido barbero de Rudolf Hoss, con la esperanza de encontrar, al menos, un recuerdo que mostrara algo de humanidad. No lo encontró, pero siguió adelante. Después de enfrentar el legado de Auschwitz, el relato continúa con otra historia marcada por una contradicción aún más visible. Jennifer Tige, mujer afroalemana, descubrió de forma inesperada que su abuelo materno fue uno de los criminales más crueles del régimen nazi. Su historia, marcada por el silencio familiar y la violencia heredada, la obligó a confrontar un pasado tan doloroso como improbable. Amon Goth llegó a Cracovia en febrero de 1943 con una misión: construir y dirigir un nuevo campo de concentración. El lugar elegido fue Plaszow, en las afueras de la ciudad. Un mes después,
Goth encabezó la brutal liquidación del gueto de Cracovia. Los deportables en condiciones de trabajar fueron llevados al nuevo campo. Los demás, asesinados en las calles o deportados a Auschwitz. Poco después, también asumió la eliminación del gueto de Tarnów. Su presencia en Plaszow dejó una huella de terror. Cada día ejecutaba prisioneros sin previo aviso. Disparaba desde la ventana de su despacho si veía a alguien caminar despacio o detenerse. Tenía 2 perros entrenados para despedazar a los internos y usaba cualquier excusa para castigar o matar. Un cocinero fue asesinado porque la sopa estaba demasiado caliente. Las criadas asignadas a su casa vivían con el miedo constante de ser golpeadas o ejecutadas. Helen Jonas y Helen Hirsch, ambas judías, han contado cómo el terror era constante, incluso dentro de la villa. La colina de Ushova Gorka, dentro del campo, se convirtió en lugar habitual de ejecuciones masivas. Goth aplicaba castigos colectivos. Si un prisionero escapaba, otros eran asesinados por represalia. A ojos de quienes lo sobrevivieron, su figura era la misma encarnación de la muerte. Su crueldad no era solo consecuencia de la obediencia, sino una práctica diaria que combinaba poder absoluto y sadismo personal. Al terminar la guerra, fue capturado por los aliados y extraditado a Polonia. En 1946, compareció ante el Tribunal Supremo Nacional en Cracovia. Se le acusó no solo de dirigir el campo, sino de haber ordenado y ejecutado personalmente asesinatos, mutilaciones y torturas. Fue uno de los primeros criminales de guerra en ser juzgado por asesinato sistemático, con testimonios que revelaron el alcance de sus acciones. Fue condenado a muerte y ahorcado en septiembre de ese mismo año, en la prisión de Montelupich, no lejos del lugar donde había construido su campo. La imagen de Goth como símbolo del sadismo nazi quedó grabada en la memoria colectiva, especialmente tras ser retratado en la película La lista de Schindler, donde su brutalidad fue reconocida a nivel internacional. Jennifer Tisch tenía 38 años cuando el pasado familiar irrumpió sin aviso. En una biblioteca de Hamburgo, entre estanterías que solía recorrer con frecuencia, tomó un libro al azar. La portada roja le llamó la atención. Lo hojeó sin esperar demasiado, hasta que una fotografía la detuvo. Reconoció a su madre biológica, y supo, en ese instante, que lo que tenía entre manos era algo más que una lectura casual. El libro contaba la historia de su familia, y revelaba un nombre que hasta entonces no había conectado con su propia vida: Eamon Goth, el comandante del campo de concentración de Plaszow, su abuelo, el mismo hombre al que había visto interpretado por Ralph Fiennes en La lista de Schindler, sin saber que compartían lazos de sangre. La conmoción fue inmediata. Jennifer, mujer afroalemana, había vivido en Israel, aprendido hebreo y había cultivado amistades en la comunidad judía. Descubrir que era nieta de un criminal de guerra, conocido por su crueldad y por disparar a prisioneros desde el balcón de su casa, quebró su identidad. Para él yo habría sido una vergüenza. Probablemente me habría ejecutado, diría más tarde. Hasta ese momento, su historia familiar había estado marcada por la omisión. Su madre, Mónica, la había entregado a un hospicio a los pocos meses de nacer. A los 3 años, Jennifer fue acogida por otra familia que finalmente la adoptó. Nunca recibió información clara sobre sus orígenes. Creció sin saber nada de sus abuelos. De su abuela materna, Ruth Irene Calder, guarda recuerdos ambiguos. Fue cariñosa con ella, pero defendió a Goth hasta el final. Mantuvo una foto suya en la mesilla hasta que se quitó la vida en 1982. Jennifer recuerda esa dualidad como un conflicto que marcó su proceso de comprensión. Ese descubrimiento dividió su vida en 2. No por culpa, sino por el peso de una verdad silenciada. A partir de entonces, todo lo que conocía de sí misma cambió de lugar, y empezó a mirar su historia desde otro punto, no para huir, sino para entender. El impacto emocional no fue inmediato. Durante días, Jennifer Tick sintió que algo en su interior se había roto sin explicación. Lloraba sin motivo, se sentía irritable con sus hijos, y una sensación constante de vacío le impedía concentrarse. Incapaz de entender qué le ocurría, terminó ingresando por decisión propia en una unidad de urgencias psiquiátricas.
el diagnóstico fue directo: depresión aguda, agravada por una doble herida. Por un lado, el abandono en la infancia. Por otro, la revelación de que su abuelo fue Amon Goth. Su terapeuta, conmovido por la complejidad del caso, la acompañó paso a paso. Jennifer buscó refugio en gestos simples: salir a correr sola, reconectar con su cuerpo, sentir el aire limpio. Cada rutina le ayudó a recuperar equilibrio, a separar su presente de una historia que no eligió. La necesidad de romper el silencio la llevó a dar un paso decisivo. En Navidad, regaló a su familia adoptiva 2 libros. Uno sobre su madre biológica, otro sobre Goth. Descubrió que sus padres tampoco sabían nada. No hubo ocultamiento, solo desconocimiento. Esa certeza alivió parte de la carga. Por primera vez, comprendió que el silencio también había sido impuesto a quienes la rodeaban. La escritura se convirtió entonces en su refugio. Comenzó a narrar su historia sin filtros, enfrentando los recuerdos con honestidad. Comprendió que la culpa no era suya, pero sí la responsabilidad de qué hacer con lo heredado. Narrar se volvió un acto de liberación. Cada palabra derribaba el muro que la historia había levantado. Hoy, su identidad ya no está dividida. Ha decidido que sus hijos crezcan con verdad, sin cargar con lo que no les pertenece. Quiero que tengan autoestima sin tener que ganársela con años de terapia, afirma. La historia familiar, lejos de ser un estigma, se convirtió en herramienta de memoria. Jennifer compara su experiencia con un árbol. Las raíces no se eligen, pero sostienen el tronco. Y aunque algunas ramas estén torcidas, sigue siendo el mismo árbol. Aceptó que no todas las piezas encajan, pero que eso no impide vivir con sentido. En sus palabras: he cambiado pero sigo siendo yo, y sé quién soy. La historia de Jennifer Tish cerraba una herida con palabras, pero no todas las familias eligieron romper el silencio. Algunas lo protegieron con discreción, incluso cuando el apellido arrastraba una carga imposible de ignorar. Magda Goebbels fue mucho más que la esposa de un ministro nazi. Convertida en figura pública del régimen, participó activamente en la construcción simbólica del ideal ario. En 1931 se casó con Joseph Goebbels, jefe de propaganda del Reich, con Hitler como testigo. Desde entonces, su hogar se volvió centro de reuniones del poder nacionalsocialista. El propio Führer visitaba con frecuencia a la familia y mostraba un afecto especial por sus hijos. El ascenso del partido les trajo privilegios inmediatos. Su vivienda fue rediseñada por Albert Speer, y su entorno se transformó en escaparate de la imagen que el régimen quería proyectar al mundo. La de una familia unida, fuerte y fiel. Magda, además, recibía correspondencia de mujeres alemanas, a quienes respondía como voz femenina del nuevo orden. Pero tras la imagen idealizada, el deterioro emocional se volvió evidente. Durante la guerra, sufrió varios colapsos nerviosos y períodos de aislamiento. Aunque en privado llegó a mostrar desconfianza hacia el discurso de Hitler, nunca se alejó de él. Al contrario, eligió permanecer junto a su esposo hasta el final. En los últimos días del Tercer Reich, encerrada en el búnker de la Cancillería, Magda tomó una decisión devastadora. El 1 de mayo de 1945, ayudada por un médico de las SS, sedó a sus 6 hijos con morfina y luego les introdujo cápsulas de cianuro en la boca. Los vistió con camisones blancos, les peinó el cabello y regresó al pasillo con los ojos enrojecidos y el rostro inmóvil. Horas después, se suicidó junto a Joseph Goebbels en el jardín del búnker. Para ella, un mundo sin nacionalsocialismo no merecía ser vivido. El suicidio de Magda y Joseph Goebbels dejó atrás un legado roto, pero también una herencia poderosa. Su único hijo sobreviviente, Harald Quandt, era fruto de un matrimonio anterior y no estuvo presente en el búnker. Tras la guerra, se convirtió en uno de los industriales más influyentes de Alemania Occidental. Junto con su medio hermano Herbert, heredó el imperio creado por su padre, Günther Quandt, cuya fortuna creció gracias a su estrecha colaboración con el régimen nazi. Durante la guerra, las fábricas de la familia Quandt produjeron armamento, baterías, misiles y componentes para submarinos. Allí se utilizó mano de obra esclava. Más de 50.000 personas,
en su mayoría prisioneros de guerra y deportados judíos, fueron forzadas a trabajar en condiciones extremas. También se beneficiaron del despojo sistemático de empresas judías, cuya propiedad pasó a manos de la familia. Pese a la magnitud de estos crímenes, Günter Quandt murió en 1954 sin ser procesado. La responsabilidad nunca alcanzó a los herederos. Harald Quandt dejó una fortuna considerable a sus hijas. Colleen, Gabriele, Annette, Katarina y Patricia recibieron el patrimonio conjunto tras el fallecimiento de ambos padres en 1978. La herencia incluía acciones de BMW y otros conglomerados industriales. La administración del capital familiar se consolidó a través del holding Harald Quandt, con sede en Bad Homburg, desde donde las 5 mujeres han gestionado sus intereses empresariales hasta la actualidad. Aunque han mantenido un perfil bajo, la conexión con el pasado no desapareció. En 2011, ante la presión mediática, la familia encargó un estudio histórico independiente. El informe Scholtisek, de más de 1000 páginas, documentó la colaboración directa de los Quandt con el régimen nazi. 2 miembros del clan, Gabriele y Stefan Quandt, reconocieron públicamente esos vínculos. La fortuna fue transmitida, pero también el peso del nombre. El apellido Goebbels no aparece en los documentos, pero está presente en la historia familiar. Años después del suicidio de Magda, sus nietas todavía viven con las consecuencias materiales y simbólicas de aquella devoción al régimen. Colleen Bettina Quandt tenía 16 años cuando descubrió la verdad sobre su abuela. En casa nadie le había hablado de Magda Goebbels. La revelación fue un impacto profundo. Años después, en una decisión que marcó su ruptura definitiva con la familia, se convirtió al judaísmo y contrajo matrimonio con un empresario judío, descendiente de sobrevivientes del Holocausto. Mientras su entorno mantenía el silencio, ella optó por una identidad nueva, ajena a la herencia ideológica recibida. Sus hermanas tomaron caminos distintos. Gabriele, la mayor, se volcó durante un tiempo al activismo marxista. Katarina se dedicó al mundo ecuestre, Annette formó una familia numerosa, y Patricia estudió biología molecular en Nueva York. Ninguna utiliza el apellido Goebbels. Tampoco figuran en entrevistas, ni asisten a eventos públicos. Han optado por un perfil discreto, alejado del escrutinio. Tras la muerte de sus padres, las 5 hermanas consolidaron la gestión del capital a través del holding Harald Quandt. Desde su sede en Bad Homburg, se reúnen varias veces al año para coordinar la administración de sus activos. La historia familiar, durante mucho tiempo escrita por hombres, pasó así a manos de una nueva generación femenina. Ellas no solo mantuvieron la fortuna, también la multiplicaron. El acceso a los archivos privados sigue siendo restringido. No existen biografías autorizadas, ni documentos personales accesibles. El apellido Goebbels no aparece en la estructura empresarial, pero su sombra está siempre presente. La distancia pública contrasta con el peso privado de la memoria. En entrevistas excepcionales, algunos miembros de la familia admitieron que vivir con ese apellido representa una carga inevitable. Magda no es un nombre cualquiera. Su rol como madre simbólica del Reich y su decisión final en el búnker no se olvidan. En cada reunión familiar, en cada documento de sucesión, ese pasado continúa latente. La fortuna permanece intacta, protegida por estructuras jurídicas y financieras sólidas. Pero entre quienes la gestionan, también hay quienes eligieron mirar de frente al origen de ese capital. Colleen, con su conversión y su vida alejada del apellido, representa una de las pocas rupturas visibles en una familia que, por lo demás, ha preferido administrar el pasado con absoluto silencio. Mientras algunas familias heredan fortunas manchadas por el silencio, otras conviven con apellidos que marcaron la historia con sangre. Tras la caída del Tercer Reich, el nombre Himmler no se disolvió con la derrota. Se convirtió en sinónimo de exterminio. Katrin Himmler, sobrina nieta del Reichsführer, no creció en la opulencia, pero sí bajo el peso de un linaje que nadie podía ignorar. Heinrich Himmler fue mucho más que un alto funcionario nazi. Como jefe de las SS, construyó el aparato represivo más eficaz del régimen. En apenas una década, convirtió una unidad de menos de 300 hombres en una estructura paramilitar de cerca de 1 millón. Su influencia se expandió más allá del poder policial. Desde 1943,
también dirigió el Ministerio del Interior del Reich, articulando desde ahí una administración basada en el terror. A su mando nacieron los escuadrones móviles de aniquilación, los Einsatzgruppen, encargados de fusilar comunidades enteras tras el avance alemán en el este. También centralizó la red de campos de concentración, bajo una unidad especializada de las SS. Dachau fue el primero, en 1933. Para finales del 34, todos los campos estaban bajo su control. Himmler no solo fue responsable operativo, fue el arquitecto del genocidio. Supervisó directamente la ampliación de Auschwitz, ordenó la instalación de cámaras de gas y promovió el uso del Zyklon B como método de exterminio. Bajo su dirección, millones fueron asesinados: judíos, romaníes, soviéticos, polacos y otras víctimas del régimen. La escala industrial del asesinato no habría sido posible sin su intervención sistemática. Al terminar la guerra, Himmler intentó escapar disfrazado, ocultando su identidad y buscando negociar con los aliados, pero fue capturado por los británicos. Durante un examen médico, mordió una cápsula de cianuro que llevaba escondida entre los dientes y murió en segundos. Así terminó su vida, pero no su legado, porque el peso de su nombre no solo persiguió a las víctimas, también marcó a su propia familia. Katrin no eligió ese apellido, pero decidió no esconderse detrás de él. Su investigación reveló hechos concretos. Su abuelo denunció a un conocido por tener ascendencia judía, contribuyendo así a su persecución. Su abuela, tras la guerra, envió paquetes a nazis condenados por crímenes contra la humanidad. Nada de esto formaba parte del relato familiar. En su casa, Heinrich era visto como una figura respetada, no como el principal ejecutor del genocidio. El contraste entre la historia oficial y la narrativa familiar se volvió insostenible. Katrin entendió que ese tipo de negación no era un caso aislado. En muchas familias alemanas, la distancia entre lo que se reconoce en público y lo que se transmite en privado sigue siendo enorme. La memoria colectiva sigue marcada por mitos heredados, relatos de abuelos supuestamente ajenos al régimen, de vecinos solidarios, de silencios que evitan la verdad. Casada con un ciudadano israelí y madre de un hijo que lleva ambas memorias, Katrin asumió un compromiso difícil. Con su hijo, optó por la honestidad gradual, explicarle no solo lo que ocurrió, sino también el papel que su familia desempeñó. Sabe que no hay una forma sencilla de transmitir esa carga, pero entiende que ocultarla solo perpetúa el problema. Tras confirmar que su abuelo y su tío abuelo participaron activamente en las SS, Katrin Himmler comprendió que el silencio familiar no era un gesto de prudencia, sino una forma de negación estructural. La imagen transmitida en su infancia, una familia culta y ajena a los crímenes del régimen, no se sostenía ante los documentos de archivo. Heinrich Himmler había diseñado el aparato de exterminio. Ernst, su abuelo, no fue un espectador pasivo. Colaboró desde dentro del sistema. Gebhard, el otro hermano, siguió el mismo camino. Ese contraste entre la memoria pública y la narrativa privada la impulsó a investigar de manera sistemática. Su formación en ciencias políticas le dio herramientas analíticas, pero fue la necesidad personal lo que marcó el ritmo de la búsqueda. Su objetivo no era reivindicar ni señalar culpables entre los muertos, sino desmontar los relatos heredados que aún bloqueaban una comprensión real del pasado. El resultado fue Los hermanos Himmler, una obra basada en fuentes primarias, correspondencia familiar y expedientes oficiales. A través del libro, Katrin no solo reconstruyó la biografía política de su entorno, sino que expuso las zonas grises de la posguerra alemana. Familias que reconocían el Holocausto en público mientras lo relativizaban en privado. Generaciones formadas con mitos de resistencia ficticia. Y una sociedad donde el ritual de la memoria no siempre implicaba confrontación real con el legado. La publicación provocó reacciones inmediatas. Parte de su familia la acusó de traicionar el apellido. Grupos neonazis la amenazaron por deshonrar la grandeza del nacionalsocialismo. Sin embargo, recibió también el respaldo de lectores que, como ella, buscaban herramientas para interpretar un pasado silenciado. Hoy, Katrin participa en conferencias, colabora con iniciativas de memoria histórica y educa a su hijo desde una perspectiva clara. No hay culpa hereditaria, pero sí responsabilidad frente al legado.
Su trabajo marca una diferencia sustancial entre reconocer el crimen como hecho histórico y entender cómo ese crimen se enraizó en estructuras familiares que aún hoy resisten la verdad. Si bien algunos herederos de la élite nazi vivieron bajo el silencio, Bettina Göring creció con un apellido que no permitía escapatoria. El nombre de su tío abuelo, Hermann Göring, ocupaba páginas enteras en los libros de historia. Para muchos, era el rostro mismo del poder desenfrenado del Tercer Reich. As de combate en la Gran Guerra, héroe decorado con la Pour le Mérite, fue también uno de los arquitectos más influyentes del régimen de Hitler. Göring no solo fue uno de los primeros en unirse al partido nazi, sino también quien fundó la Gestapo en 1933, antes de entregarla a Himmler. Su ambición lo llevó a acumular poder rápidamente. Al frente del Plan Cuatrienal, controló amplios sectores de la economía, reorganizó estructuras ministeriales y se convirtió en uno de los hombres más ricos del país. Hitler le otorgó un rango único: Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches, por encima de cualquier otro comandante del ejército. Además de su papel militar y político, fue uno de los grandes saqueadores culturales del siglo XX. Durante la ocupación de Francia, supervisó personalmente el robo de obras de arte. Las piezas seleccionadas terminaban en su residencia de Karinhol, una opulenta finca convertida en santuario personal del expolio. Su nombre aparece más de 130 veces en los archivos aliados sobre robo de arte. Se estima que su colección alcanzó un valor superior a los $200 millones. Como comandante de la Luftwaffe, lideró la ofensiva aérea contra el Reino Unido, pero el fracaso en la batalla de Inglaterra minó su influencia. En los últimos meses del régimen, intentó posicionarse como sucesor, enviando un telegrama a Hitler que fue interpretado como traición. Fue destituido de sus cargos, capturado por los aliados y juzgado en Nuremberg. El tribunal lo declaró culpable de todos los cargos principales: crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, conspiración y agresión bélica. Condenado a muerte, evitó la horca ingiriendo una cápsula de cianuro la noche anterior a su ejecución. Pese a su apariencia teatral y su gusto por el exceso, Göring no fue un burócrata distante. Su firma figura en la orden que dio inicio a la solución final. Bettina creció sabiendo que su apellido estaba vinculado al exterminio. Y su vida, desde muy temprano, empezó a girar en torno a esa herencia imposible de borrar. Tras crecer con el peso del apellido Göring, Bettina no tardó en entender que su historia familiar no era solo una cuestión de pasado. Era un conflicto constante entre dos identidades: la herencia nazi de su padre y el entorno pacifista de su madre. A los 10 años, cuando su abuela paterna, gravemente enferma, se instaló en casa, todo se volvió más tenso. Aquella mujer, cercana a Hermann Göring durante el régimen, negaba cualquier crimen del nacionalsocialismo. Cuando en televisión apareció un documental sobre Auschwitz, la reacción de su abuela no fue de culpa ni de duelo, fue de negación. Para Bettina, eso fue insoportable. Poco después, decidió irse de casa. Tenía 13 años. Huyó sin un plan, solo con el deseo de dejar atrás el peso de un nombre que nunca eligió. Durante años, buscó caminos alternativos para deshacerse de esa carga. Se refugió en comunas, vivió en comunidades contraculturales y exploró formas radicales de romper con todo lo que le recordaba a su historia. Probó drogas, experimentó con vínculos intensos y erráticos y evitó cualquier escenario que la atara a sus raíces. Una experiencia la marcó profundamente. Fue con un hombre mayor, de origen judío, con quien compartió una relación breve pero reveladora. Al decirle su apellido, él se detuvo en seco y le mostró su antebrazo. Llevaba tatuado el número de un campo de concentración. Era un sobreviviente. Bettina sintió una culpa indescriptible, pero él no la rechazó. A partir de entonces, entendió que no todo debía repetirse. Durante los años 70, vivió en espacios donde hijos de alemanes, judíos y japoneses compartían experiencias marcadas por la posguerra. En algunos de esos encuentros, se simulaban dinámicas extremas para enfrentar traumas heredados. Bettina recuerda uno en particular. Tuvo que marchar como una soldado mientras los demás la insultaban con rabia. Sentí una culpa colectiva que no sabía que existía en mí, confesó. Su búsqueda de libertad la alejó de todo.
Pero ni la distancia evitó que los fantasmas del pasado la alcanzaran, con visiones inexplicables y una carga ajena que no podía ignorar. Tras años de huida interior, Bettina Göring decidió cortar el hilo de su herencia de forma literal. A los 30 años, tomó la decisión de esterilizarse. No fue solo una elección personal, sino un gesto simbólico. Temía, en sus propias palabras, llevar en la sangre la semilla equivocada. Aquella operación, realizada durante su tiempo en una comuna espiritual en la India, se convirtió con el tiempo en una forma de decir: hasta aquí. Su hermano, también esterilizado, lo expresó con una frase que Bettina nunca olvidó: he cortado la línea. No fue un acto de dramatismo, sino una respuesta al peso invisible que cargaba desde la infancia. El apellido Göring no era solo parte de sus documentos, era una presencia constante que condicionaba sus relaciones, su forma de ver el mundo y, sobre todo, su propia percepción de la identidad. Bettina reconstruyó su vida en Santa Fe, Nuevo México, alejada de Alemania y del silencio familiar. Allí, entre vecinos judíos y conversaciones abiertas, encontró un espacio de reconciliación que jamás había tenido en su país de origen. Yo, descendiente de exterminadores nazis, haciendo de mediadora entre dos familias judías, decía con ironía. No lo vivía como redención, sino como parte de un proceso personal profundo, que incluyó compartir su historia públicamente sin filtros, sin orgullo, pero tampoco desde la vergüenza. Vivió años luchando contra una culpa que no le pertenecía, pero que sentía igualmente. Hablar, escribir y exponerse fueron sus formas de quitarle poder a esa herencia. En sus encuentros con hijos de sobrevivientes del Holocausto, no buscaba absolución, sino comprensión. Afirmaba que no se trataba de eliminar el pasado, sino de mirarlo con conciencia para que dejara de ejercer dominio. A veces, aún se pregunta si esa carga está inscrita en su ADN. Si la memoria histórica puede transmitirse a través del cuerpo, pero con los años ha aprendido a no tener miedo de esa posibilidad, a ver a su familia con menos rabia y más complejidad, y a tomar el control de su historia desde un lugar radicalmente distinto, el de quien decide no repetirla. Mientras Bettina Göring renunciaba a su apellido en busca de redención, otra familia cargaba con un legado aún más directamente vinculado al exterminio. Adolf Eichmann, capturado en Argentina y ejecutado en Jerusalén en 1962, no solo fue un burócrata del horror, fue uno de los máximos organizadores logísticos del Holocausto. Comenzó su carrera en las SS gestionando archivos sobre logias masónicas, pero su trayectoria tomó rumbo definitivo cuando fue trasladado a la Oficina de Asuntos Judíos del Sicherheitsdienst. A mediados de los años 30, coordinó la expulsión forzada de judíos a través de métodos administrativos que combinaban presión económica y amenazas directas. Con la invasión de la Unión Soviética en 1941, aquella política de emigración fue sustituida por el exterminio sistemático. La conferencia de Wannsee, en enero de 1942, selló ese viraje. Eichmann no solo participó, sino que redactó el acta oficial. Su tarea consistía en calcular cifras, diseñar rutas de transporte y asegurar que los trenes circularan sin contratiempos hacia Auschwitz, Sobibor o Treblinka. Su departamento centralizó la información sobre comunidades judías en Europa, organizó el saqueo de propiedades y coordinó con las autoridades locales cada deportación masiva. Su papel en Hungría fue el punto culminante. En apenas 8 semanas, más de 400.000 judíos húngaros fueron enviados a la muerte. Eichmann supervisó directamente cada fase del proceso, con una eficiencia que asombró incluso a sus colegas. No actuó solo por obediencia. Según testigos, llegó a afirmar que llevarse a la tumba la responsabilidad de millones de muertes le producía un perverso sentido de satisfacción. Para sus hijos mayores, esa imagen jamás fue admitida. Klaus, Horst y Dieter crecieron con una versión distinta. En entrevistas posteriores, defendieron la memoria de su padre como la de un funcionario que cumplía órdenes. Para ellos, Adolf Eichmann no fue un verdugo, sino una víctima de la historia, una visión que perpetuó durante años la negación del horror en el núcleo familiar. Después de la ejecución de Adolf Eichmann en 1962, su figura dejó una herencia fragmentada. Mientras sus hijos mayores defendían su memoria con fervor ideológico, Vera Eichmann optó por un camino diferente: el silencio. Desde su llegada a Argentina,
y durante las décadas que siguieron mantuvo una narrativa cerrada y cuidadosamente administrada, tanto hacia sus hijos como hacia el exterior. En el entorno familiar, Adolf no era un criminal de guerra. Era el tío Ricardo, un hombre reservado, que hablaba poco y trabajaba mucho. Vera tejió esa ficción con convicción. Nunca habló abiertamente del pasado de su esposo, ni siquiera tras su captura por el Mossad. Su relato no incluía trenes, ni campos, ni conferencias. Solo la imagen de un hombre severo pero devoto, al que se debía respeto y comprensión. Durante años, sus hijos crecieron en un mundo donde el Holocausto no tenía rostro ni contexto. El apellido Eichmann permanecía oculto tras la fachada del exilio, y los detalles del pasado eran reemplazados por una normalidad forzada. Cuando finalmente se reveló la identidad de su padre, la noticia no vino de Vera. Fue una verdad descubierta por terceros, y solo entonces ella admitió con cautela que la política había complicado la situación. En ese clima de negación pasiva, los hermanos mayores encontraron justificación para idealizar la figura paterna. Klaus, Horst y Dieter, influenciados por un entorno que nunca cuestionó la autoridad de Eichmann, adoptaron una visión distorsionada. Fundaron organizaciones neonazis, promovieron ataques antisemitas y trataron de reescribir la historia desde Argentina, presentando a su padre como un patriota injustamente condenado. Vera no participó de esas acciones. Pero su omisión, su negativa a confrontar lo que sabían los archivos y los testimonios, sostuvo la estructura sobre la que se construyó esa visión. En su casa, el crimen fue transformado en ausencia, la responsabilidad en distancia emocional. Su silencio no fue neutral. Fue el cimiento invisible que permitió que el legado de Eichmann se perpetuara dentro del hogar, lejos de cualquier revisión crítica. Ricardo Eichmann tenía solo 5 años cuando su padre fue capturado en Buenos Aires. Apenas recordaba una imagen borrosa de aquel hombre que un día desapareció sin explicación. En casa nadie pronunciaba su nombre, y cuando preguntaba, su madre lo despachaba con un «déjalo estar». Fue debajo del sofá, entre recortes de prensa escondidos, donde empezó a entender. El apellido que llevaba no era un detalle más. Era una herencia imposible de ignorar. A diferencia de sus hermanos, Ricardo nunca justificó ni defendió a su padre. Tampoco intentó borrarlo. No se cambió el apellido, no por resignación, sino por coherencia. ¿Cambiarme el nombre? ¿Para qué? No puedes huir de ti mismo ni del pasado, diría años después. Entendió pronto que el silencio solo prolonga el daño y que conocer la verdad es el único modo de hacerle frente. Viajó a los archivos, leyó las órdenes firmadas por su padre, revisó los registros de deportación. No porque necesitara pruebas, sino porque necesitaba asumirlas. Quería que nadie pudiera decirle que no sabía lo que su padre había hecho. Ricardo nunca se consideró un experto en la Segunda Guerra Mundial. Tampoco quiso convertirse en portavoz de una historia que no eligió, pero aceptó que guardar silencio no era una opción. En una conferencia en Londres, dio la mano a uno de los agentes del Mossad que habían capturado a su padre. Lo hizo con calma, sin odio, como quien ha decidido cerrar un círculo sin negar el horror que lo precede. Reconoció que habría sido más fácil para su familia si Eichmann hubiera mostrado algún tipo de remordimiento, pero no lo hizo. Y eso marcó una diferencia fundamental. Ricardo no se aferró a excusas como el argumento de cumplir órdenes. Le parecía una forma enferma de pensar, propia de un sistema que decidió seguir exterminando incluso cuando ya había perdido la guerra. A lo largo de este documental hemos explorado lo que ocurre cuando el pasado no desaparece con quienes lo protagonizaron. Lo que hemos escuchado no es la historia de culpables, sino la de quienes crecieron en la sombra de decisiones ajenas. No heredaron actos, pero sí sus consecuencias. En el caso de cada heredero se reveló una constante: el impacto silencioso de la memoria familiar mal gestionada. Negar, idealizar, ocultar, son formas distintas de convivir con un legado incómodo. Pero también lo son la confrontación, la investigación o el distanciamiento. No hay un único modo de responder ante una historia que no se eligió, pero sí existe una pregunta inevitable: ¿qué hacer con ella? Estos testimonios muestran que el recuerdo no desaparece con el tiempo. Se transforma, se transmite o se silencia, pero no se desvanece. Y cuando no se nombra, vuelve desde otros lugares, en la identidad, en la educación, en las relaciones con los demás. Más allá de los apellidos, lo que une a todos estos descendientes es un punto en común:
El dilema entre continuidad o ruptura. Entre repetir lo heredado o resignificarlo. Y en ese esfuerzo, a menudo solitario, está quizás el mayor valor de estas historias. No el pasado que arrastran, sino el modo en que decidieron enfrentarlo.